El otro día casualmente llegó a mí un gráfico de una promotora, constructora española y me quedé bastante sorprendido porque desde el año 20 hasta hoy han tenido revalorizaciones del 400, 500 y 600%. Se han multiplicado por 4 o 5 veces muchas de ellas y me quedé bastante impresionado mientras todos estamos mirando a Wall Street, los hiperescalers, estamos entretenidos con los semiconductores, tal. Pues a la chita callando hay acciones que tenemos aquí en España que han tenido un performance increíble. Acciones como Metrovacesa, revalorizaciones del 463%, Neinor Homes del 448%, Grupo San José el 324% o el Grupo SACIR un 496%. Pero claro, después de estas revalorizaciones uno se pregunta si ahora puede ser un buen momento para entrar o no. Sin duda, después de esta subida a mí me da un poco de reparo. Entonces me estuve preguntando, oye, ¿pueden existir algunas oportunidades en otras partes del mundo que quizás todavía no han tenido esta revalorización o es algo que ha sido replicado en cada parte del mundo? Luego vamos a ver algunas acciones de otros países, concretamente, por ejemplo, estuve entre otros sitios viendo en el Reino Unido y vi que la situación no había sido exactamente igual que en España y estuve investigando el por qué. Veremos algunas acciones del Reino Unido que están pasando por una situación complicada y puede que sean una buena oportunidad de compra. Pero antes vamos a hablar un poco del sector promotor de construcción, cuáles son sus características, qué tenemos que tener en cuenta, porque es un tipo de acción que hay que tener en cuenta ciertos parámetros y no es equivalente o igual a cualquier otro tipo de acciones. Entonces, el sector promotor o de la construcción no son buenos negocios, son bastante cíclicos, son bastante intensivos en capital, porque daros cuenta que tienen que comprar los terrenos, tener esos terrenos ahí durante bastantes años hasta que puedan desarrollarlo, construir, para lo cual tienen que volver a poner pasta, hasta que finalmente pueden vender esas promociones y recuperar el dinero invertido. Sí es cierto que en ese impasse, cuando digamos consiguen una preventa, en muchos casos el cliente adelanta un dinero que le sirve para financiar parte del negocio. Sin embargo, sin ser un negocio excepcional, siempre se puede ganar dinero si lo compramos a precios razonables, a buenos precios o a precios de derribo. Porque la vivienda es algo que siempre va a ser necesario. Las empresas constructoras, las empresas desarrolladoras de inmobiliario no van a desaparecer, van a seguir siendo necesarios sus servicios por muchos años. Son, como decíamos, negocios bastante cíclicos, bastante apalancados, están muy apalancados al ciclo del crédito, doblemente, por un lado porque la empresa promotora o constructora tiene que pedir dinero para poder comprar suelo, invertir en los desarrollos, invertir en la construcción durante todo ese periodo, pagar a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y por otro lado también el cliente normalmente tiene que acceder a una hipoteca. Si es que sí es cierto que culturalmente no en todos los países es igual, hay en ciertos países donde o se compra más vivienda al contado, pero sí que en otros cada vez es más necesario por el alto precio de la vivienda, que se necesite acceder a una hipoteca o al banco para conceder parte o financie parte de la operación. Por otro lado, tenemos la necesidad de suelo, comprar grandes bancos de suelo que son activos y líquidos, que sí es cierto que con el tiempo se pueden revalorizar o bien suelen aplicar muy bien la inflación, pero sí que es cierto que otras veces cuando se ven obligados a vender por tener una alta deuda o que el ciclo coge a la empresa a contrapié, se ven obligadas a vender estos terrenos con pérdidas, suponiendo impairments importantes para la empresa que le pueden llevar a pérdidas. Son importantes estos bancos de tierras
porque van a determinar el pipeline de las entregas a futuro. Normalmente estos terrenos se mantienen para desarrollarlos en 3 o 5 años y poder entregar a las viviendas. La actividad de construcción y desarrollo son actividades que normalmente llevan márgenes bastante ajustados. Hay alguna empresa que está optando por subcontratarlo, lo cual evidentemente le deteriora el margen, pero paralelamente le minimiza el riesgo. Y tienen ciclos de caja bastante largos, entre 18 y 36 meses, desde que compran el suelo, desarrolla y entregan finalmente de la vivienda, como poco. Otra característica de este sector es que los ingresos no se reconocen cuando se vende una vivienda. Normalmente primero hay una preventa donde el cliente entrega por adelantado una cierta cantidad y el resto se va pagando a plazos o en el futuro. Esa pequeña cantidad es un adelanto que no va a las ventas, sino va, digamos, al balance como una partida de deuda a favor del cliente, porque es un deber que tenemos con el cliente que nos ha entregado algo, un dinero por adelantado. Sin embargo, nosotros todavía no le hemos entregado nada a cambio. Entonces, ¿cuándo se reconoce la venta o el ingreso? Pues cuando realmente entregamos la vivienda. En ese momento es cuando se reconoce realmente el ingreso, lo cual nos lleva a que haya bastante volatilidad en estos ingresos, porque puede haber meses donde se entregan más viviendas y otros meses en los que no, con lo cual hay bastante volatilidad. En cuanto al reconocimiento de ingresos, hay que verificar la forma de operar de la empresa, porque hay algunas empresas que trabajan por hitos o por porcentaje ejecutado y van cobrando a medida que se va ejecutando el proyecto. Sin embargo, hay otras en donde se cobra o ejecuta in time, es decir, una vez que se entrega el proyecto. Esto de alguna forma dificulta la comparación entre empresas por este tipo de reconocimiento de los ingresos, pero sí es cierto que en función de la tipología de proyectos, por ejemplo en ingeniería se suele trabajar siempre por porcentaje o por hitos, y en la vivienda sí que se suele trabajar más in time por la entrega del proyecto. De cualquier forma es importante revisar las notas para ver cómo la empresa reconoce los ingresos. Otro aspecto importante de este sector es el working capital. Son empresas muy intensivas en capital. Realmente el capital es el motor del negocio. Este working capital es todo el dinero que tienen que mantener en la operativa mediante la compra del suelo, mientras el desarrollo o construcción hasta que finalmente se entrega. Podemos ver salidas de caja importantísima en los flujos de caja, en los inventarios, porque son, digamos, todos estos proyectos en los cuales están trabajando, y es la salida de caja de sus futuras ventas o futuras entregas. Luego tenemos las preventas, que son parte de ese adelanto de las posibles ventas futuras, siempre y cuando no haya cancelaciones, que es otro factor que debemos vigilar en el caso de que ese número de cancelaciones aumenta porque son proyectos que se caen. Importante también vigilar la rotación del suelo, porque ese suelo realmente no se transforma en un beneficio hasta que desarrollamos, construimos y entregamos. Con lo cual, cuanto más rápido seamos capaces desde que compramos el suelo hasta desarrollemos y entreguemos, mejor ratios de beneficio y de rentabilidades vamos a tener en la compañía. Otro parámetro importante a vigilar en este tipo de empresa es el loan to value. Digamos que sería la parte de deuda que adquirimos para financiar ese proyecto. Normalmente no es recomendable que pase del 30 o del 40% de deuda sobre el valor real de ese proyecto. Deuda neta NAV o deuda neta EBITDA, y sí que en este tipo de empresas normalmente hay un alto apalancamiento, aunque no es recomendable que pase por encima de las 3,5, 4 veces, donde puede empezar a ponerse la cosa difícil si tenemos una recesión o un problema. En este tipo de empresas se suele tener muy en cuenta el NAV, el Net Asset Value.
El NAV es muy usado para valorar el sector, para valorar las empresas. Se suele usar para valorar una acción, el NAV por acción, y lo que se suele mirar es si el precio que pagamos hoy por la cotización tiene un descuento sobre el NAV por acción de la empresa. El Net Asset Value lo calculamos como vendría a ser como el valor de todo el banco de suelo a precio de mercado, más el valor de todas las obras en curso que actualmente tenga la empresa. Aquí hay que hacer una matización, porque hay una diferencia entre promotoras y constructoras y empresas inmobiliarias o REITs. ¿Por qué? Normalmente las constructoras promotoras mantienen poco tiempo en inventario tanto el suelo como las construcciones. El negocio consiste en comprar terreno, desarrollar y vender. Normalmente hay un periodo de tiempo en el cual no suele haber mucha depreciación o revalorización, porque a diferencia, por ejemplo, de las empresas que se dedican a alquilar, a los REIT, a lo largo del tiempo, en esta operativa, evidentemente, el valor de estos pisos puede, o esta vivienda, o estos proyectos, puede cambiar mucho a lo largo del tiempo, recogen muy bien la inflación. Entonces aquí sí que en vez de coger, a diferencia de las constructoras o promotoras, el valor contable, se suele coger una valoración por una empresa independiente, un auditor, que audite el valor real en ese momento de los activos. Pero en el caso de las constructoras y promotoras prácticamente vamos a coger el valor contable, porque el corto espacio de tiempo durante el cual se desarrolla el proyecto no suelen sufrir grandes depreciaciones, aunque sí que pueden ser afectados, por ejemplo, los costes por la inflación, como ha ocurrido en estos últimos años, donde hemos tenido inflaciones de 8 y 10% anuales. Eso es un gran problema, porque mientras tú estás desarrollando, construyendo, estás arrastrando o acumulando toda esa inflación que te deteriora el margen si luego no eres capaz de aplicarla o trasladarla al cliente, sobre todo si ya tiene una preventa hecha con unos precios cerrados. Entonces, como decíamos, el NAV es el valor contable o el valor auditado de los suelos más la construcción que se esté llevando a cabo, menos la deuda que deba la empresa y provisiones si aplica. El ROCE creemos que es el valor más adecuado para este sector, para utilizar como medida de rentabilidad, teniendo en cuenta de que el banco de tierras, lo que es el suelo y todas las obras en curso, es dinero que realmente consume la empresa para llevar a cabo la operativa o desarrollar el proyecto. Entonces el ROCE castiga a las empresas que compran terrenos de forma masiva y luego tardan muchos años en poder construir y vender los desarrollos o las urbanizaciones construidas en estos terrenos. Al final todo este dinero está inmovilizado en estos proyectos. Entonces cuanto menor rotación tengamos, más deterioro va a tener esa rentabilidad y viceversa. También es interesante el eliminar de esta ecuación los intangibles, porque distorsionan en cierto modo elementos como el fondo de comercio, el goodwill, software, el valor de ciertas marcas, pueden distorsionar estas métricas en su valoración en libros. También hay que tener en cuenta en este tipo de empresas entre los riesgos a la hora de modelarla, los costes de licencia y su tramitación urbanística. Daros cuenta que en muchas ocasiones estas empresas compran suelo no urbanizable, que evidentemente es mucho más barato, y luego tramitan o gestionan lo que es las licencias para convertirlos en terrenos urbanizables. Quizás esta sea una de las barreras de entrada que tiene este tipo de empresas, porque necesitan equipos bastante especializados para conseguir estas licencias que permitan la urbanización,
y también lleva bastantes años, con lo cual esto requiere tener todo este capital ahí inmovilizado hasta que finalmente consigas la licencia. Evidentemente hay un riesgo de ejecución si realmente tienes problemas para conseguir esa licencia que te permita desarrollar. Y luego durante todo ese tiempo pues tienes los riesgos de la inflación de materiales y de mano de obra que en el transcurso del proyecto pues se desarrollen. Lo que sí creo es que la demanda de vivienda, a pesar de los altos precios y de la subida, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo, a pesar de las subidas que ha tenido por la inflación, toda esta subida evidentemente viene por una demanda de vivienda no satisfecha. Y yo creo que esta demanda se va a mantener. La población sigue creciendo. Por otro lado, la inmigración, a pesar de las objeciones que los gobiernos occidentales pongan a cuentagotas, se va a seguir produciendo. La clase media cada vez va a ser mayor, con lo cual va a tener mayor poder adquisitivo para poder adquirir una vivienda en su caso, o una mejor vivienda. Cada vez existen más familias monoparentales, hogares unipersonales, con lo cual yo creo que la vivienda se va a seguir demandando, a pesar de que sí que se habla de que en el año 50 quizá lleguemos a un pico de población, eso está lejos todavía, pero aún así yo creo que las dinámicas que se están dando nos dan por bastantes años bastante crecimiento de la demanda que hay que satisfacer, y recordar que la oferta está muy restringida. Entonces, viendo las revalorizaciones que habían tenido las empresas españolas, las constructoras y promotoras españolas durante estos últimos años, intenté buscar otros países donde a lo mejor no se hayan dado todavía estas revalorizaciones, y me encontré, por ejemplo, el mercado del Reino Unido, donde las valoraciones no han seguido la misma senda, por ejemplo, que en el mercado español, porque las circunstancias son distintas. Ahora veremos. También estuve viendo en otras partes del mundo y vi, por ejemplo, quizás en Asia vamos a tener un crecimiento o una demanda bastante fuerte también los próximos años por el crecimiento de la población y el crecimiento de la clase media. Sin embargo, hay mercados bastante maduros en Japón, Singapur y Corea del Norte, en donde sí que hemos tenido revalorizaciones importantes, y entre los países que quizás entre el balance de seguridad jurídica y en cierta medida fuerte demanda o constante demanda a futuro, encontré países como Malasia o Filipinas con algunas empresas interesantes como EOE Properties Group o Sing Derby, o en Filipinas Ayala Land o Mega World o Corporation. Sin embargo, primeramente me he centrado en el Reino Unido, que quizás por la seguridad jurídica y porque lo tenemos más cerca es más fácil investigar, y me encontré algunas empresas interesantes. Persimmon, Barratt Redrow, Billway, Taylor Wimpey o Vistry son algunas de las empresas interesantes que podemos encontrar en el Reino Unido. Y también en Estados Unidos tenemos algunas como Lennart, Toll Brothers o Dr. Horton. Pero vamos a centrarnos primeramente en el Reino Unido, y quizás la primera empresa que vayamos a analizar sea Persimmon. Pero ¿qué ha pasado en el Reino Unido para que, a pesar de la demanda, las empresas del Reino Unido, las constructoras y promotoras del Reino Unido, no hayan seguido estas valoraciones o estas revalorizaciones que ha tenido, por ejemplo, el mercado español? ¿Qué ha pasado allí? Vemos empresas, por ejemplo, como Persimmon. Desde el año 20, pues prácticamente están en un rango lateral. Barratt Redrow, pues prácticamente igual. Bellway, prácticamente igual. O Taylor Wimpey o VTI, Vistry, quizás más castigada por circunstancias que luego podemos comentar. ¿Por qué han caído tanto las empresas en el Reino Unido? Bueno, aparte de un cúmulo de factores que quizá es de aplicación
a lo largo de todo el mundo, como por ejemplo las subidas de tipo, aunque ciertamente en el Reino Unido esta subida fue más agresiva, rápida y prematura que en otros países. Como decíamos, esto afecta tanto a la financiación de las empresas constructoras como a la financiación de los compradores, doblemente. Aún si más, en el mercado del Reino Unido la dependencia de la hipoteca para comprar vivienda es mayor, por ejemplo, que en España, donde se compra mucha vivienda a tocateja, al contado. Sin duda el pesimismo extremo, el estrés en consumo y la confianza del consumidor no ayuda para nada al sector. Es un sector que necesita alegría en la economía para que se vendan casas y la gente se arriesgue a hipotecarse y tenga seguridad a la hora de pedir una hipoteca. También influyó muy negativamente el Brexit. El Brexit ha afectado de forma importante a toda la economía del Reino Unido y sin duda ha cortado la inmigración, y mucha inmigración ha salido, con lo cual eso ha afectado a la demanda, porque la inmigración es uno de los factores que incrementa esa demanda. También la eliminación de algunas ayudas que se han eliminado en el año 23, ayudas que había para la adquisición de vivienda, pues evidentemente también ha contribuido a esa menor demanda. Quizás en comparación, por ejemplo, con España, también es cierto que en España, después de la crisis del 2008, las empresas estaban bastante saneadas, fue bastante duro y quizás las empresas estaban mejor preparadas para afrontar esta situación económica adversa que hemos vivido durante los últimos años. Pero si hay un factor determinante que afectó únicamente al Reino Unido y no a otros países, fue el incendio que tuvimos en el año, si no recuerdo mal, 2017 en la torre Greenfield, que supuso 72 muertes por un incendio que se propagó muy rápidamente debido al alto índice de inflamabilidad o fachadas hechas con materiales muy inflamables que propició que el fuego pues se extendiera muy rápidamente y no diera tiempo a muchas personas a evacuar el edificio. Esto supuso una crisis estructural en todo el sector inmobiliario y el sector de construcción en el Reino Unido. Provocó cambios legales, nuevas leyes y obligó a firmar un compromiso a todos los constructores en 2022, donde se comprometían a asumir el coste de retirar y reparar todos los revestimientos defectuosos, corregir otros defectos críticos que también se detectaron de seguridad contra incendios en todos los edificios de más de 11 metros de altura que se hubieran construido o reformado en los últimos 30 años. Imaginaros la cantidad de pasta que esto está suponiendo para todas las empresas del sector. 30 años, todos los edificios construidos en este periodo. Esto conlleva pues la identificación de los edificios afectados, el detectar o analizar los posibles fallos que puedan tener, provisionar cifras millonarias a estas empresas por exigencia gubernamental. Y ya pues tú sabes, el pollaque, ¿no? Pues incluso se han incluido pues más fallos que quizás no eran de revestimiento, lo cual ha aumentado la factura. A su vez, el destape de estos fallos pues supuso una crisis reputacional para todo el sector, y muchas empresas pues llevaron a cabo una auditoría independiente para de alguna forma conseguir la confianza de los consumidores en el futuro, y esto levantó también nuevos fallos, nuevos defectos que ha aumentado la factura aún más si cabe. Esto ha supuesto que muchas empresas del sector han tenido que llevar a cabo provisiones, suponiendo pérdidas millonarias para las empresas, pero luego el flujo de caja se tiene que ejecutar año a año, es decir, la provisión es un apunte contable, pero luego la salida de dinero real se debe llevar a cabo año a año a medida que se van reparando y cambiando y detectando todos estos fallos en cada una de estas viviendas.
Seguramente aún queda un par de años de aplicación de fallos, y otro factor que ha perjudicado al sector ha sido toda la inflación que hemos tenido en estos años, porque claro, esas provisiones durante estos años con las inflaciones que hemos tenido ha supuesto que las provisiones se hayan tenido que aumentar sobre ya las cantidades que previamente se habían apuntado. Cada una de las empresas tienen unos niveles de finalización de estos trabajos diferentes. Algunas están en el 70, otras en el 80, otras en el 60, pero también las provisiones de cada empresa son diferentes porque los tipos de edificios son diferentes. Algunas hacen edificios más altos, otras no tanto, etcétera, etcétera. Con lo cual cada casuística es particular y a estudiar y analizar de forma independiente. Pero sin duda esto va a afectar al sector seguramente durante un año o dos más, pero una vez que termine todo esto, que está afectando muy negativamente a las cuentas de estas empresas, posiblemente aflore mucho valor que ahora mismo permanece oculto, o digamos estas acciones no han tenido una revalorización importante ante la negatividad o el pesimismo extremo que ha vivido el sector, con lo cual puede ser una buena oportunidad para pescar ahí, y veremos algunas empresas a ver si pueden ser oportunidades de inversión. Sí que yo pienso que quizás podamos tener una crisis en todo esto que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que todavía no ha dado la cara o no hemos visto los efectos, y quizá pueda haber mejores oportunidades de compra ante un pesimismo extremo o una crisis que termine de rematar el problema que están arrastrando este tipo de empresas, y ahí puede ser una buena oportunidad de compra, a pesar de que las valoraciones hoy son bastante interesantes. Por dar una pincelada a los KPIs un poco que tenemos que mirar para este tipo de empresas, digamos que los KPI que afectan a la parte alta, al top line, a lo que son los ingresos, básicamente son el volumen de viviendas vendidas, el precio medio y el mix. ¿Y por qué digo el mix? Porque la gran mayoría de estas empresas pueden fabricar viviendas de distintas calidades. Podemos tener viviendas familiares, viviendas de más lujo y de mayor calidad, viviendas sociales mejoran el volumen porque no tienes que ir vendiendo una a una, pero por contrapartida los márgenes son más estrechos, con lo cual al final es importante de si vendes más de vivienda de lujo donde el margen es mayor que si vendes, por ejemplo, vivienda social donde los márgenes son más pequeños. Esto, dependiendo del momento del ciclo, va a alterar el ASP o precio medio de venta. Por comentar así un poco por encima, importante también vigilar el número de outlets activos, que de alguna forma vienen a ser como urbanizaciones. Evidentemente, una vez que tiene una urbanización, por más vendedores que ponga ahí, no vas a vender más. Lo que tienes que abrir más puntos de venta, outlets, que sí que puede incrementar las ventas, pero evidentemente eso también tiene un coste, porque requiere el abrir otra localización, el empezar otro desarrollo con el coste que eso conlleva. También interesante seguir las preventas, porque van a ser las ventas futuras, representa el order book y también la tasa de cancelación de viviendas compradas. Por la parte de los costes que puedan afectar a las ventas, pues tenemos la inflación, build cost inflation, que digamos es cómo progresa la inflación a lo largo del desarrollo y de si aumenta menos que el aumento de los precios medios de venta. Si el ASP, el precio medio de venta, pues crece por encima del build cost inflation, el margen se expande. Si no soy capaz de trasladar estos precios o traslado esta inflación de forma más lenta, evidentemente me puede afectar a los márgenes.
Luego está el peso de los costes fijos. En este tipo de empresas hay unos ciertos costes fijos que son bastante importantes y el volumen de viviendas vendidas te permite apalancamiento operativo. Es decir, a la hora de repartir estos costes fijos entre más viviendas se diluye y mejora muchísimo los márgenes. Esto sin duda es muy latente en las crisis donde baja el número de viviendas vendidas, entonces estos costes fijos reducen gravemente los márgenes de este tipo de empresas. No hay que olvidar, por ejemplo, los incentivos comerciales que a veces cuando no logran vender viviendas, como necesitan volumen, establecen descuentos que deterioran lógicamente ese margen. Y luego un factor muy interesante que me he encontrado en alguna empresa es la integración vertical. Hay bastantes empresas que tienen su propio segmento de fabricación. No es que fabriquen todos los materiales para la construcción, pero sí bastantes, algunos de ellos, lo cual primero les permite defenderse de la inflación en el caso de subidas de precio. Por otro lado, pueden diseñar productos de construcción para construcción más eficiente y más rápida, por ejemplo, construcción en bloques, trabajar en productos que realmente mejoran la eficiencia de la empresa porque construyen más rápido y evidentemente pueden vender antes. Y luego otro factor es el coste del suelo. Aquí necesitan tener un banco de suelo que evidentemente es un dinero retenido y el uso de los land creditors, ¿no? Algunas veces compran en cash o bien con deuda, o a veces también hay un modelo donde pagan, digamos, a plazos, ¿no? Entonces es importante meter esta cantidad dentro de la deuda, realmente es una deuda y puede en la contabilidad no aparecer como deuda. Funciona como un apalancamiento blando. En lugar de pedir préstamos al banco, pues lo que hacen es firmar un contrato con el vendedor donde tú le pagas a plazo, pero sí que a la hora de calcular el roce tú tienes que tener en cuenta estas partidas. Y luego por debajo del margen bruto pues ya está toda la estructura que tienes que aplicar proporcionalmente y donde hay mayor apalancamiento operativo sobre los resultados de la empresa. Bueno, hemos visto unos detallitos del sector para tener una idea de cómo afrontarlo, cómo meterle mano a este tipo de empresa. Entonces, para no hacer el vídeo demasiado largo, lo que vamos a hacer es que el próximo día vamos a ver una de estas empresas, por ejemplo Persimmon, que me ha gustado mucho, muy interesante. La vamos a analizar, vamos a hablar de ella, a ver qué os parece, y lo mismo pues analizamos alguna otra más del Reino Unido que pueda estar interesante, alguna también fabricante de material de construcción, e incluso podemos a lo mejor ver alguna de estas empresas en Malasia o en Filipinas, a ver qué tal, que también puede ser una buena oportunidad de inversión. Si te ha parecido interesante, dale like, comenta, no te cuesta nada. Y hombre, a ver, yo esto lo hago por hobby, porque me gusta. No intento ganar dinero ni mucho menos con todo esto, pero se agradece mucho cuando alguien se molesta en comentar, en dar like, en compartir, porque al final lleva muchas horas el hacer todo este trabajo y el compartirlo, que yo lo hago porque simplemente me hace ilusión, no gano nada con ello, ni pretendo ser profesional del sector para nada, pero bueno, siempre que reconozcan el esfuerzo y el trabajo de uno, pues te hace sentirte feliz. Así que bueno, si eres de mi condición, donde yo creo que en la vida hay que ser agradecido y más con la gente que ofrece cosas, ofrece su tiempo, ofrece su conocimiento sin nada a cambio, yo creo que es de ser buen agradecido el reconocerlo, pero lo dejo a tu elección. Y si no te gusta, pues me parece muy bien que me des mucha caña, que pongas algún comentario, que me critiques y le des al pulgar hacia abajo. ¿Ok? Así que nada, si te apetece y te gusta, nos seguiremos viendo por el canal. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.